Avui és 12 d'abril de 2013 i anem a buscar l'Adolf, que se'n va a la Xina en bicicleta. Tu també acompanyes a l'Adolf a la seva sortida? A la sortida i a l'arribada. Sí? Sí. Estaràs allà, molt bé. Chinatown. Va, és que és cap allà, tio. Primera etapa. Villa Aurelia. Adolf, què tal? Nerviós, no te diré que no. La bici. Aquesta és la bicicleta. Esta és la bicicleta. Rodes noves, no? Sí. Quants quilòmetres faran aquestes rodes? No ho sap ningú. Però creiem que 20.000. 20.000 quilòmetres. Cada taco, Estem reciclant aquí a la tenda gratis que ens ha deixat l'Adolf. De l'Adolf, moltes gràcies, Adolf, per la tenda gratis. Hi ha una ruta que li diuen la Velo 7 que travessa França per aquí pel Roine. I aquí més o menys a l'alçada de Nimes és on jo la deixo per anar en direcció cap a Manosquer, vale? Després, per pur romanticisme, diguem-li així, la idea és anar cap a Chamonix. Y un copa de Chamonix, allá es un pasaría pasar capa Suiza, ¿no? Entonces es dar una vueltita por aquí, tampoco enrollarse mucho por Suiza y bajar a buscar a Casa de Jove, que me suena que está más o menos en esta zona. Apareceríamos más o menos por aquí, ¿no? Cerca de, digamos, de los Alpes, ¿no? Intentando esquivar un poco lo que es la autopista. Pues nada, ir hacia el este y en algún punto quizás volver a meterme en los Alpes, ¿no? Depende de cómo sea. Claro, ya entramos en una situación en la que está todo un poco según vaya surgiendo, pero bueno, aquí estaría la zona de Eslovenia. Ya cogemos un mapa grande de toda Europa. Bueno, Europa quizás nos la sabemos muy bien. No, vamos directamente al meollo, a la parte que yo creo que estamos esperando, ¿no? Bueno, por aquí tocar un poco Rumanía, Bulgaria, Turquía. Y entonces en Turquía es donde las cosas pueden ser. Quiero darme una vuelta por Georgia porque me han dicho que es súper bonito, ¿no? Además hay posibilidad de hacer alpinismo bastante interesante, ¿no? De ahí depende cómo pasar a Azerbaiyán. Aquí hay un barco que te lleva de aquí a aquí, que te lleva de Bakú a este puerto de Kazajstán. Y entonces atravesar el Kazajstán, ¿no? Que es la parte... Kazajstán es dicen que el 9º país más grande del mundo, o sea que atravesarlo tampoco es que sea una tontería, ¿no? El Kazajstán limita al sur con Turkmenistán y al norte con Siberia, ¿no? Entonces la idea sería atravesar Kazajstán para llegar al Kirguistán. Y el Kirguistán está justo al norte de una de las cosas que realmente sería muy bueno poder disfrutar de ello, que es el Tayikistán, ¿no? El Tayikistán, entre otras cosas, tiene la sierra del Pamir, ¿no? Y el Pamir, bueno, pues es una de las zonas que me gustaría muy mucho conocer y visitar, ¿no? Pues lo dicho, ¿no? Una vez ahí... cruzar a China y ir a buscar una carretera que le llaman la Karakorum Highway, que atraviesa la sierra del Karakorum, entrar en India y en India ya bajar hacia Delhi y de Delhi pues ir tirando un poquito más al este a buscar Katmandú y esto. Lo que pasará es imprevisible. Además hay tantos deseos contradictorios, ¿no? Porque por una parte quiero conocer los desiertos del Kazajstán. Pero por otra parte tengo muchas ganas de ir a Irán. Me han dicho que es un país muy bonito, muy hospitalario y pues una ruta posible sería pasar Irán, atravesar Turkmenistán, Uzbekistán y entonces pues pasar por Samarcanda, que es una ciudad que tiene una sonoridad enorme, es uno de los puntos claves de la ruta de la seda y de ahí pues ya llegar a la zona del Pamir, ¿no? Pero bueno, si no soy capaz ni de saber qué día salgo de casa, ¿cómo voy a saber qué camino voy a seguir? Entonces, intentemos ser modestos, ¿no? Y reconocer que no tengo ni idea de lo que voy a hacer y que esto es solo un sueño, ¿no? I, Adolf, una pregunta que igual t'ha fet molta gent, o sigui, tot el món està dedicant les seves vides a treballar per fer diners. Per què tu decideixes anar cap a la Xina en bicicleta?
Mira, la culpa la tiene Marga Valdá, que me regaló un libro en el que se hablaba de dejar cosas acabadas en la vida, ¿no? Empiezo a tener miedo cuando escalo, no sé si quiero seguir escalando, y entonces, entre otras cosas, el tipo dice, creo que lo voy a dejar, pero también dice, bueno, voy a hacer una lista de cosas que no me gustaría morir sin haber hecho. A mí me pasa un proceso parecido, ¿no? O sea, ya no me siento el aventurero que en algún momento quizás he sido, si es que en algún momento he sido un aventurero, pero cada vez me siento más cobarde, es la palabra, pero también hacía mucho tiempo que este viaje estaba por ahí dando vueltas. No sé si lo haré, no os voy a engañar, pero por lo menos quiero salir de casa y hacer kilómetros y ver qué pasa, ¿no? Ver dónde estoy.